Y el tema de este mes, como último mes del año 2018, es encarnación y servicio. Hemos tratado de seguir el temario de la Iglesia Discípulos de Cristo en su convención, buscando matizar cada mes con el tema del servicio. Porque ustedes recordarán que el tema del año, ¿cuál fue? Sirvamos en espíritu y en verdad. Y no hay otra lectura para mí que encarne ese tema del año y que a su vez de alguna forma ubique el gran misterio de la encarnación de Dios en Cristo y obviamente del servicio. Cuando nos acercamos a la carta a los Filipenses, notamos que es una carta donde hay una comunidad de fe prácticamente saludable, una comunidad de fe agradecida al apóstol Pablo, desprendida en amor, desprendida en hospitalidad, desprendida en ofrenda material, desprendida en preocupación genuina por el fundador de esta iglesia que al momento de la carta está prisionero, cautivo en Roma. Así que hay que partir de esa premisa para saber que esta carta de alguna forma va señalando las fortalezas de una comunidad de fe y a su vez puntualiza las debilidades, las fisuras que puede tener esa iglesia en Filipos. Las relaciones humanas son importantes dentro de la comunidad. Sin relaciones no hay comunidad. Sin vínculos afectivos honestos, basados en Cristo morando en nuestro corazón, no hay comunidad auténtica. Así que las relaciones humanas, según el apóstol Pablo a los filipenses, se van construyendo con humildad y en respeto. La comunidad cristiana de Filipos estaba amenazada. Y estaba amenazada por los propagandistas de las prácticas judaizantes. Pablo ya había comenzado y había afincado su visión ministerial desde una teología no legalista, sino desde una teología de la gracia. Desde una teología que por la fe somos salvos en Cristo Jesús. No necesariamente por las obras, no necesariamente por los rituales externos, sino la circuncisión en el corazón que hace posible de alguna manera poderosa la sensibilidad para que podamos abrir el corazón a Cristo y Cristo more en lo profundo de nuestro ser. Pero habían unos maestros, predicadores, que no necesariamente compartían esa visión y con sus enseñanzas heréticas estaban causando división en la iglesia. Y como dice ahí los primeros versículos, estaban buscando lo suyo. Y cuando usted busca lo suyo, usted no necesariamente busca lo que Cristo quiere. Así es que estos buscaban lo suyo. Y lo suyo era imponer sus opiniones, era levantarse con la vanagloria que de alguna manera estaban causando división al imponer su pensamiento y su criterio humano. Pablo sabe que la manera de combatir los ataques de los de afuera es la unidad inquebrantable de la comunidad de fe. Y que todo intento de división hay que combatirlo con el pensamiento humilde de que el otro hermano, de que la otra hermana, yo la debo tomar o lo debo tomar en cuenta como si fuera a mi misma persona. Por eso esos primeros versículos son tan importantes en ese capítulo 2. Así que Pablo sabe muy bien que para que la iglesia
supere y mejore, tiene que señalar y poner en evidencia el peligro fundamental por el que está atravesando. Yo no sé si usted piensa lo que yo pienso, pero yo pienso que no se pueden ignorar los males ni los desafíos que tenemos como iglesia, como personas, como familias, como país. Hay gente que le encanta barrer el polvo debajo de la alfombra. Y hay personas que piensan que no tocar, que no poner el dedo en los problemas se van a solucionar solos. Es una premisa equivocada. Las situaciones problemáticas hay que enfrentarlas de frente a la cruz en el nombre del Señor. Hay que hacer la autocrítica de frente a la cruz. Los peligros no solo en este caso vienen de afuera, sino que los peligros también pueden venir de dentro. Los peligros en tu vida, las amenazas a tu familia, los peligros y las amenazas en la iglesia, no solo vienen de afuera, sino que muchas veces pueden radicar dentro del mismo seno, del colectivo, sea familia, sea comunidad, sea iglesia, en este caso la iglesia en Filipos. Así es que puede haber desunión porque algunos en esta comunidad se les había subido los humos y estaban viviendo exaltados en el sentido de que se exaltaban ellos mismos, se glorificaban ellos mismos y se habían olvidado que el camino verdadero que nos ha trazado ya Cristo es el camino de la humildad y de la humillación. La iglesia de Filipos, pero la iglesia en términos amplios, en su sabiduría, en este caso se vale de un recurso sumamente importante, un himno. Esa porción que nuestra hermana Águeda leyó, restando los primeros versículos, el versículo 1, usted ubica del 2 al 11, eso es un himno y se le conoce como el himno cristológico de Filipenses capítulo 2. Ese himno contiene, o tiene, debo decir, un contenido teológico que traza una ruta, la ruta de Cristo, el camino de Cristo, su ejemplo que debe orientar la manera de hacer y ser iglesia del Señor. Así es que los versículos del 6 al 11, ahí está el himno cristológico. Y describe el gran ejemplo de Cristo. La primera estrofa, porque los himnos ustedes saben que tienen estrofas. A la gente no le gusta mucho cantar los himnos. No le gustan los himnos a mucha gente. Dicen, no, los himnos, mejor los cánticos, más breves, más repetitivos. Mire, el cántico tiene su virtud. Y obviamente los coritos cortos a principios del siglo XX, la iglesia evangélica, como decía un hermanito que yo pastoreé, la iglesia evangélica los acuñó, los adoptó, porque mucha gente de nuestras iglesias no sabía leer ni escribir. Y el cántico corto era lo que más fácil le era a los hermanos y hermanas aprender, mucho más que el himno que venía de Europa o que venía de los Estados Unidos, ya traducido. Oiga, pero el himno tiene su virtud. El himno tiene una teología que usted tiene que ponerle atención, porque generalmente el himno va trazando una ruta del camino espiritual del creyente. Y en este caso, este himno tiene 3 estrofas. La primera, vamos a usar la Biblia, ¿eh? Mantenga la Biblia ahí abierta en el capítulo 2 de Filipenses. Esa primera estrofa nos dice que Él, ¿quién es Él? Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo. Y ya en esa primera estrofa nos está diciendo que Cristo estaba en el principio en el nivel de Dios, que había una preexistencia y una preeminencia de Cristo desde la fundación del mundo. Y el himno tiene dos movimientos. El primer movimiento se ubica en esa primera estrofa. Ese primer movimiento va vinculado de la parte última de la primera estrofa a la segunda, que dice, la parte B del versículo 7, acompáñeme, y se hizo semejante a los hombres, a los seres humanos. Verso 8, más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que ese primer movimiento se va dando ya en la primera y segunda estrofa, donde ese Cristo, ese Dios en Cristo se rebaja, deja su trono de gloria, se humilla. Ese Cristo que estaba en el nivel de Dios va descendiendo, va descendiendo, va descendiendo. Y tuvo que bajar al nivel más bajo, porque entonces ese segundo movimiento se va dando en esa segunda estrofa, cuando nos dice que para poder subir, Él tuvo que bajar al punto más bajo. Y cuando descendió al punto más bajo, el Padre lo exaltó al punto más alto. Por eso la tercera estrofa nos dice, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es, que Jesucristo es, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, que al final, ese Cristo que se humilló hasta lo sumo, vuelve a ese nivel alto de Dios en gloria. Estamos ante el gran misterio de la encarnación. Es un gran misterio, hermanos y hermanas. Quizá usted y yo no lo podemos entender del todo con nuestro raciocinio, pero sí lo recibimos con el corazón de la fe, con la voluntad de la fe. Que Dios se encarna, que Dios se hizo ser humano siendo divinidad, se encarnó y no se aferró, no se obstinó a ese estado de divinidad total, sino que se encarnó en Cristo. Como dice un cántico de Adviento, qué gran maravilla produjo el amor, que Dios se hizo hombre, se hizo ser humano, y ese ser humano es Dios. Dios se encarna, se hizo ser humano siendo Dios. En el griego la palabra que se usa es kenosis, que Dios se hizo ser humano. Pero cuando usted va al griego,
Lo que el griego nos dice es que Dios se anonadó. Palabra de domingo. Que Dios se redujo a la nada. Cuando usted ve los 4 niveles que Cristo experimentó en su humillación, usted tiene que se hizo ser humano. Usted tiene que se hizo siervo, esclavo. Usted tiene que fue crucificado. Y usted tiene que fue muerto. Tiene ahí 4 peldaños de descenso, de bajada, de humillación. Y todo para que tú y yo hoy estemos aquí adorando, bendiciendo y siendo destinatarias de la gracia y la salvación en Él. Kenosis, vaciamiento, anonadarse. No buscó su gloria, sino que se vació. Se abstuvo de buscar lo suyo nada más. Cristo es el ejemplo de no buscar su propia gloria. Entonces, cuando miramos todo el capítulo número 2 de Filipenses, y no solo del 6 al 11, no solo el himno cristológico, encontramos a 3 personas que son ejemplo de esos versículos del 6 al 11. A veces leemos solo un fragmento y nos perdemos de la riqueza y de la intención del autor de poner en más claridad lo que se ha dicho anteriormente. Por lo tanto, ahí tenemos 3 personas que encarnan, hablando de encarnación, que encarnan las actitudes, los sentimientos y la disposición de Cristo en ese himno cristológico. Y estas 3 personas tienen nombre ahí, en ese capítulo 2, son Timoteo, Epafrodito y Pablo. Los 3 están encarnando de alguna manera, claro, con sus limitaciones humanas, el himno cristológico. Mantenga su Biblia abierta. Vamos a mirar a Timoteo. Versículos del 19 al 24. Amén. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras, porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Ahí el apóstol se refiere a Timoteo, sí, el mismo que está allá en la carta, que le dice el apóstol: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que te fue dado por la imposición de manos. ¿Se acuerdan? Es el mismo que el apóstol le dice cuando le habla a la iglesia, que ninguno te menosprecie, Timoteo, porque eres joven. Si tú eres ejemplo en conducta, en amor, en mantenerte firme, etcétera, etcétera, te van a respetar.
Ese es el mismo joven que el Señor llama y le confiere y le confía el cuidado pastoral de una iglesia. Es el mismo. Y Pablo está diciendo que ese Timoteo es un servidor humilde y desinteresado. Y en Timoteo se dan 3 características: disposición, capacidad y sensibilidad. Hay gente que tienen las capacidades, que tienen los dones, pero no están dispuestos. Y hay otras personas que están dispuestas, pero de pronto, para una tarea específica, una misión puntual, no creen tener las capacidades. Yo quiero decirte que cuando el que tiene las capacidades y no está dispuesto, y el que cree que no tiene las capacidades, pero está dispuesto o dispuesta, oiga, el Espíritu se las arregla. El Señor se las arregla. Pero la obra se tiene que cumplir. La misión se tiene que realizar. Y cuando hay gente con capacidad, pero no están dispuestos, y hay otros que no tienen tanta capacidad, pero están dispuestos, el Señor de alguna manera los capacita. Los capacita. Oiga, los capacita. Porque la obra del Señor no se va a detener. Y si usted no quiere o pone excusas, Dios va a levantar otra gente. Bendito y alabado es el Señor. Y en Timoteo, Pablo sabe que tiene un colaborador en quien puede poner toda su confianza porque es digno de confiar. Disposición, capacidad y sensibilidad. Y ahí la iglesia en Filipos, que está zarandeada por lo que les dije al principio, necesita quien la oriente, necesita quien la guíe y necesita quien la aliente. Hay momentos en la vida de la iglesia que lo que la iglesia necesita es que la alienten. Y yo creo que este tiempo que estamos viviendo, aunque ciertamente hay situaciones que requieren de la palabra de exhortación y de reprensión, también hay muchos momentos que lo que el pueblo necesita es aliento, es guianza, es pastoreo con mano suave. Estamos hablando, hermanos y hermanas, de ese Timoteo, que de alguna manera en su humildad y en su desinterés, en el sentido de que no es esa persona que dice, pues déjame comer del ala para después que me den de la pechuga. No. Timoteo es el que dice, si lo que es una alita para comer, aunque después me toque el hueso, pero para mi Cristo, no importa si hay recompensa, yo me vacío y me doy porque es para Él. ¡Aleluya! Segunda persona, Epafrodito. Acompáñame del versículo 25 al 30. Pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, a quien vosotros enviasteis a ministrar para mis necesidades. Él tenía gran deseo de verles a todos vosotros y se angustió mucho porque os habéis enterado de su enfermedad. En verdad, estuvo enfermo, a punto de morir. Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino
que tuvo también misericordia de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que me aseguro o me apresuro a enviarlo, para que al verlo de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio por mí. Ahí hay un testimonio fehaciente. Nos está diciendo que Epafrodito estuvo a punto de ¿qué? De morir. Y de morir por el servicio a Cristo. Claro está, en la persona del apóstol. Porque, como le dije, la comunidad de Filipenses era una comunidad generosa, desprendida. Y cuando vio que Pablo estaba prisionero en Roma, envió un hermano de la iglesia, Epafrodito, y le dio una ofrenda material para que se la llevara a Pablo. Y también le dijo, y te quedas con él, y le ayudas, y lo acompañas, y lo consuelas en el nombre nuestro, y lo que él necesite, esa diaconía en el poder del Espíritu, ese servicio en el poder del Espíritu, ahí tú vas a estar. Pero allá Epafrodito se enfermó. Y dice ahí, no tengo que repetir lo que el texto bíblico ya dice. Y la pregunta que nos hacemos, hermanos y hermanas, es: ¿hasta cuánto estamos dispuestos nosotros? ¿Hasta cuánto? Dijo una santa del siglo XX, hay que amar hasta que duela. Hay que darse hasta que duela. Y eso hay que saberlo interpretar, porque no es caer en un masoquismo morboso. Es ese darse que con toda posibilidad va a imprimir fatigas, cansancios. Quizá perdamos horas de descanso, de sueño, porque como muchas personas hoy día pueden pensar que el servicio de Cristo y a Cristo es un camino fácil. Y cuando profundizamos y fondeamos y nos metemos en esas aguas, sabemos que requiere la vida misma. Y la pregunta es, como segunda pregunta de este fragmento, ¿cómo no servir a quien se vació? A quien se dio completamente por mí. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no amarle amando a los que necesitan? Y el tercero, la tercera persona, obviamente, es el apóstol Pablo. Siga conmigo, pero ahora volvemos al versículo 14. Del 14 al 18 está el tercer ejemplo. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo
y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Ahí tenemos a un Pablo que estuvo y tuvo la disposición de dar su propia vida en sacrificio por Cristo y por su evangelio. Y sabemos que la tradición nos ubica a Pablo decapitado desde la prisión en Roma. Hermanos y hermanas, tenemos ahí 3 siervos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? 3 ejemplos que encarnaron el modelo cristológico. Y ahí se habla de un siervo, de que Jesús, de que Dios en Jesús se hizo ¿qué? Hombre, ser humano, siervo. E Isaías nos habla del siervo sufriente. Pero no vamos a entrar en Isaías en esta mañana. Usted se hace siervo o sierva del Señor antes de entender y saber de que usted no se pertenece a usted mismo o a usted misma. Cuando usted es siervo o sierva del Señor, su vida pertenece a Dios. Su vida no le pertenece a usted. Su vida le pertenece a Dios. Y por eso ese Cristo de Filipenses dice que fue obediente. Porque ser siervo o sierva del Señor tiene que ver con la obediencia a lo que Dios pide de nosotros y de nosotras. Así es que vivimos en una sociedad donde unos mandan y otros obedecen, donde unos dominan y otros sirven. Y Jesús quería ser de los que servía. Y nuestra vida no nos pertenece a nosotros cuando somos siervos y siervas del Señor. Nuestra vida responde a la necesidad de los demás. Si usted es siervo o sierva del Señor, cuando usted es llamado por Dios, usted tiene un llamado a cubrir la necesidad que usted está identificando. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, si hablamos de ser siervos y siervas del Señor, porque no coincido un siervo o sierva de Dios, que el Señor lo llame a su servicio y cuando ve la necesidad, la que sea, mire para el otro lado y dice, conmigo no es, será con otro. Yo estoy muy ocupado, yo no puedo, yo tengo 7 cosas. Tú sabes, yo tengo muchas actividades que atender. No, hermano y hermana. Si somos siervos y siervas del Señor, oiga, cuando vemos la necesidad, estamos al servicio de aquellos que tienen la necesidad que sea. Y si somos siervos y siervas del Señor en ese camino de la humillación, no espere que lo recompensen. No espere que le aplaudan. No espere que lo distingan. No espere que digan, oh, la hermana o el hermano tal, mire todo lo que ha hecho por Cristo. No. Esa no es la ecuación en el reino tampoco. Porque después de haber hecho todo lo que tenemos que hacer, siervos inútiles somos porque hicimos lo que teníamos que hacer. Y a Jesús, aquellos de su época, los coetanos, sus compueblanos, la gente que transitó los caminos de la Galilea, oiga, no le dieron un trofeo, no lo aplaudieron. Jesús fue humillado, fue perseguido, fue malentendido, fue escupido, fue crucificado y murió por los pecados tuyos, por los míos, por los de toda la humanidad.
Por eso esa palabra siervo y sierva, cuando a mí me dicen la sierva de Dios, yo tiemblo. Porque junto con eso de que uno es sierva o siervo de Dios, hay una responsabilidad de servir, de ser humilde y de ser obediente, como lo hizo Jesús en el himno cristológico. Y el Espíritu Santo nos pregunta en esta mañana si estamos dispuestos al sacrificio. Ahí está la pregunta. Si estamos dispuestos al sacrificio, al esfuerzo. Si estamos dispuestos, hermanos y hermanas, a renunciar a muchas cosas. Las cosas, los reclamos en la obra exigen que decidamos con la ayuda del Espíritu renunciar a otras cosas para que Dios tenga el primado. La filosofía medieval tenía una frase: toda elección es una renuncia. Jesús eligió dejar su trono de gloria. Eligió dejar su trono de gloria. Renunció a la fama, al poder, al prestigio. Toda elección es una renuncia. Elegir a Cristo y a su evangelio es volver nuestras espaldas a muchas otras cosas. Es como cuando usted decidió casarse con su esposa, con su esposo. Obviamente usted renunció a casarse con todos los demás. Tan sencillo como eso. Aunque hay unos locos por ahí. Es como cuando usted como matrimonio decide que van a tener un hijo. Usted elige, planifica que van a tener un hijo, pero junto con esa realidad, con toda probabilidad, tener un hijo implica abandonar, renunciar a un estilo de vida anterior a ese hijo. ¿Sí o no? Es como cuando usted decide que va a orar, que va a separar un tiempo para hablar con Dios y para que Dios le hable a usted. Cuando usted decide que va a separar un tiempo para el cultivo de su espiritualidad, de su intimidad con el Eterno. Usted decide eso y con toda probabilidad cuando usted también decide que el jueves usted va a venir aquí de 7:30 a 9, usted con toda probabilidad tiene que renunciar a la novela. Por decir algo trivial. Con toda probabilidad usted tiene que renunciar a otra actividad, porque si está aquí orando, si se para un tiempo en su casa para la intimidad con Dios, usted no puede estar en misa y repicando campana. Responder al llamado de Dios es no responder a otros llamados de este mundo. Yo tenía un compañero que decía, yo tengo el llamado a ser pastor. Y la iglesia le dijo, pues eche para adelante. Eche para adelante.
Si tiene llamado, adelante, que lo respaldamos. Pero él tenía llamado a ser pastor y también decía que tenía llamado a ser comerciante. Y no es que ser comerciante está mal, pero en ese camino, ¿qué dice la Escritura? Que es difícil servir a dos señores. Y cuando él me lo comentó, yo le dije, bueno, yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil, porque tampoco era un negocito trililí de vender alcapurria. No. Y me voy a reservar qué negocio es. Porque es un negocio próspero en el día de hoy. Que todo el mundo lo conoce en el área metropolitana. Y a la larga, uno de los señores pudo más. Porque usted es comerciante próspero o usted es pastor humilde de un rebaño. No se puede estar en dos aguas a la vez. Bendecido es el Señor por siempre. Si optamos a no buscar nuestra gloria, si optamos por no aferrarnos a nuestros puntos de vista y no invalidar el de los demás, tenemos la convicción de que en el camino del Evangelio, entonces hay que vaciarse. Hay que vaciarse de lo que no es de Dios. Y ahí en ese himno cristológico lo podemos dejar todo en la quinta nube. Pero es que Pablo es muy claro, porque Pablo nos está diciendo lo que no es de Cristo, ahí bien clarito. Y le dice a los filipenses, hermanitos, la murmuración no es de Cristo. Alaba. ¿Lo dice ahí? ¿Lo dice o no lo dice? Las contiendas no son de Cristo. El orgullo no es de Cristo. Las luchas de poder dentro de la comunidad de fe no son de Cristo. Eso es, dice Pablo, vana gloria. Tiene dos palabras. Vana. Kenodoxia. Vana gloria. Oiga, cuando nos vaciamos de todo eso, que dice ahí Filipenses 2, y de mucho más, Dios nos lleva a otro movimiento, como lo hizo con Jesús. De la kenosis, del punto más bajo, a la apoteosis, que es el punto más alto. Porque dice el salmista que el que se humilla, ¿qué dice, hermanos y hermanas? El que se humilla, ¿será que exaltado? Yo no, a mí no. Yo no voy a pedir perdón, que me pida perdón él, que me pida perdón ella. No, yo no. Humillarme, yo, rebajarme. Porque esa es la palabra que usamos, ¿cierto? Rebajarme yo. Pues mire, Cristo se rebajó. Esa es la palabra que usa Filipenses, se rebajó, se anonadó, se vació, se humilló. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena, hermanos y hermanas? El que se humilla. Mire, aunque usted tenga la razón, porque a veces la razón nos asiste. ¿Sí o no? Nos asiste. Y como nos asiste, ahí nos quedamos pegados. No, no y no. Aunque la razón nos asista.
Habrá momentos en que el camino es la humillación. Es rebajarnos. Y el que se exalta, dice ahí, será humillado, y el que se humilla será exaltado. Bendito es el Señor. Dios lo exaltó. Llegó al punto más bajo. Se rebajó hasta lo más. Pero después que llegó allá abajo, ¿qué pasó? ¿Se quedó en la tumba? ¿Se quedó en el sepulcro? El Señor lo resucitó. Lo resucitó, lo levantó. Lo ascendió al Padre. Está en su gloria. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti ahora mismo. Intercediendo por su pueblo, por los enlutados, por los quebrantados, por los empobrecidos, por los enfermos. Ahora mismo Él intercede por los que están siendo zarandeados por las mismas fuerzas del infierno. Y le puso un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla. Toda rodilla. Yo no le doblo mis rodillas a nadie, solo a Cristo. Y si en algún momento he tenido que doblar rodillas a otro, es para hacer algún tipo de servicio. Pero solo a Cristo van mis rodillas dobladas. Y dice de los que están en el cielo, ¿cómo será eso? Gran misterio. De los que están en la tierra y de aún los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Si le va a dar ese aplauso a mí, no, déselo al Señor en esta hora. Él merece toda adoración, toda gloria, todo reconocimiento. Pablo, Timoteo y Epafrodito, y ya termino, renunciaron a buscar lo suyo. Renunciaron a buscar lo suyo para buscar lo de Cristo. Pablo, Timoteo y Epafrodito renunciaron al chisme, a la murmuración, a la contienda, a la discordia, a las discusiones estériles. Porque que mucha discusión estéril se da en este país para llegar a ninguna parte. Renunciaron al protagonismo y abrazaron el sacrificio, el esfuerzo. Hermano y hermana, aquí todos los que pasan de 25 años saben que la vida, en la vida todo cuesta sacrificio. Digo, las cosas a mí no me caen del cielo. A usted le caen así, chum, toma, gratis, sin que pases trabajo. Ahí lo tiene. No. Digo, habrá gente que en el mundo las cosas le caen así, pero a los mortales, a los que estamos aquí en University Gardens, oiga, hay que sudar. ¿Sí o no? Usted se tiene que levantar todas las mañanas. ¿Ah? Para buscar el pan, para poder pagar su carro, para pagar la casa, la luz, el agua, la gasolina y todo lo que viene por ahí. ¿Ah? Todo cuesta sacrificio y esfuerzo. Y servir en la obra cuesta
esfuerzo y sacrificio. Y Pablo, Timoteo y Epafrodito abrazaron ese sacrificio. Y le costó la salud. Y se cansaron y se fatigaron. Y muchas otras cosas. Abrazaron la humildad. La gran lección de la natividad. La humildad. Y abrazaron la disposición. Pablo, Timoteo y Epafrodito encarnaron el modelo de Jesús. La pregunta que queda ahí en el corazón es: ¿a qué renunciamos nosotros hoy? ¿A qué no debemos aferrarnos? Oiga, lo contrario a aferrarse, escúchalo bien, lo contrario a aferrarse es soltar. ¿Qué tú tienes que soltar? A veces hay que soltar a los hijos y a las hijas para que cojan, para que encuentren su propio camino. Si en el camino se dan 3 veces contra la pared, aprenderán. A veces hay que soltar una relación tóxica que te hace daño y tú dale que es tarde. Y hay que soltar, no te aferres. A veces hay que soltar, dejar ir actitudes que siempre nos ubican en un camino de desventaja. ¿Qué tú tienes que soltar? ¿A qué ya no te tienes que aferrar o no debes aferrarte? Ahí están las preguntas, ahí está el puente hermenéutico. ¿Y qué debemos abrazar? ¿Qué debemos en esta hora encarnar? Siguiendo ese modelo cristológico. Ahí están, hermanos y hermanas. Que el Espíritu de Dios nos ayude en este tiempo a encarnar este modelo. Que no es sencillo, lo sabemos, pero poco a poco, con la ayuda del Espíritu de Dios, lo podemos encarnar. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude.